Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Yo soy Diana Gómez. Y Diana, hoy vamos a hablar de figuras de autoridad y emociones. Muy bien, Mike. Figuras de autoridad. ¿Por qué? Porque sí, porque se me ocurrió. Sí. Porque ¿qué tiene que ver con las emociones? No, mira, es que tiene que ver mucho porque la forma en cómo nos relacionamos con personas que ejercen o que tienen alguna autoridad sobre nosotros, pues, o sea, estas emociones están regidas por esta relación, ¿no? Son personas que tienen influencia, obviamente, en nosotros por tener autoridad, y esta influencia también impacta en las emociones que sentimos, ¿ok? De acuerdo. Entonces pueden ser de manera consciente o de manera inconsciente figuras de autoridad, figuras a las que les otorgamos alguna autoridad. Y aquí también vamos a platicar si las figuras si las personas a las que les otorgamos esa autoridad en realidad deberían tenerla o no. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas de eso vamos a hablar el día de hoy. Así es que, sin más, vamos a una breve pausa. Regresamos para hablar de lleno de figuras de autoridad y su relación con las emociones. ¡Vámonos! Vamos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar de este tema, de figuras de autoridad y emociones. Y como siempre empezamos, Diana, empezamos con las definiciones. Muy bien. ¿No? Entonces vamos a hablar de qué es una figura de autoridad. Una figura de autoridad, Mike, dícese que de aquella persona que rige o ejerce el poder hacia otras personas. O sea, es una figura a la que se le tiene respeto, a la que también se le tiene obediencia, y tiene un peso importante sobre lo que hacemos, decidimos y sentimos. Okay. ¿Sí o no? Sí, correcto. Entonces, bueno, ¿quiénes son figuras de autoridad? Pues la primera que se me viene a la mente es mis papás. Sí, así es, ¿no? Los padres pues son la primera, ¿no? La figura de autoridad que por excelencia. Desde el inicio. Sí. Así es, ¿no? Después, que bueno, ya. pero suelen serlo. Y esta es una figura que tiene mucho peso a lo largo de la vida de la mayoría de las personas. O sea, en algunos casos, esa influencia y esa autoridad se mantienen. O sea, a veces se va perdiendo, se va diluyendo, se va eliminando tal vez, pero en algunos casos esa autoridad o esa influencia que tienen se mantiene y se mantiene muy firme, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos. Sí, incluso, bueno, hay un ejemplo rápido. Un familiar me comentaba que, bueno, él da terapias, que una mujer no podía decirle que no a su mamá. Ajá. No sé si ya lo comenté alguna vez. No podía decirle que no a nada. Que, por ejemplo, si ella ya tenía un compromiso y la mamá le hablaba por teléfono, oye, hija, ¿me llevas al mercado? Que ella no era capaz de decirle que no. Entonces tenía que modificar todo su plan, etcétera, etcétera, para poderla llevar. Entonces, o sea, tan arraigada estaba esta figura de autoridad que no podía decirle que no. Digo, ya ahí la terapia transcurrió en que, bueno, no le digas que no, dile que tienes ya un compromiso. Pero bueno, el no poderle decir que no porque era una figura de autoridad, pues incluso ya era pues un aspecto que le impactaba o lo perjudicaba en otros aspectos de su vida. Claro, bueno, y esa es parte de por qué estamos hablando hoy de figuras de autoridad. Hablar precisamente de esa dinámica que hay a veces con estas figuras de autoridad que puede no ser o puede alejarse o alejarnos del bienestar, ¿no? Entonces, bueno, es muy buen ejemplo. ¿Qué otras figuras de autoridad reconoces tú? Los policías. Los policías, claro, ¿no? Los policías, ¿no? La policía. El gobierno, ¿no? En ese aspecto, gobierno, la policía, los maestros, los profesores. Escuchen, alumnos, los maestros somos figuras de autoridad. Para tus alumnos. Para mis alumnos. Así es, ¿no? Algunos familiares, como sobre todo, sí, que son mayores, por ejemplo, abuelos, tíos, que pueden también tener incluso hermanos mayores. No sé si tú fuiste una figura de autoridad secundaria, pero figura de autoridad al fin para tu hermano menor. Sí, porque ya lo he platicado, le llevo más 11 años y medio.
Entonces hubo un momento que hasta le cambiaba los pañales y todo, ¿no? Entonces yo lo cuidaba y durante un tiempo, incluso yo recuerdo que algunas cosas él me las comentaba, por ejemplo, cuando iba en la preparatoria, pues pienso yo, a lo mejor es una fantasía mía, pero que me hacía un poco más de caso a mí que a mis papás, ¿no? Porque incluso alguna vez me dijeron, habla con tu hermano, porque ya nos hablaron de la escuela, que no sé qué. Entonces, pues ya fui yo a hablar con él, ¿no? Entonces, bueno, sí, en algunos casos es así, ¿no? Otra figura, Diana, los jefes. Ah, sí, claro. ¿No? Los jefes... o sea, el jefe en el trabajo, ¿no? Los superiores, pues es desde luego una figura de autoridad, no muy clara. Entonces, pero bueno, ¿por qué existen las figuras de autoridad? ¿Tienes alguna idea? ¿Orden? Orden, sí. Para mantener sí. cierto orden, pues, en nuestra sociedad. Sí, mira, finalmente nuestra sociedad es jerárquica, o sea, sí lo podemos ver en las civilizaciones que nos precedieron, o sea, que de los romanos o aquí en Mesoamérica, ¿no? Los aztecas, los mayas, o sea, había niveles jerárquicos en donde algunos tenían autoridad sobre otros. Lo vemos en las manadas. Lo hablamos incluso un poquito en el episodio, hace 2 episodios, en el de la soledad, ¿no? Que los leones, por ejemplo, los lobos, ¿no? O algunos otros mamíferos, algunos, por ejemplo, vemos algunos monos, algunos primates que están en un sistema jerárquico, como de castas, como de quién es el líder, y luego hay niveles inferiores y luego están los de hasta abajo, ¿no? Entonces, finalmente... Hasta en el ajedrez. Sí, ¿no? Entonces, nuestra sociedad desde hace muchos años, miles de años tal vez, bueno, los egipcios, ¿no? Con los faraones y los nobles y todo esto, pues ha sido una sociedad jerárquica, ¿no? Y que no es exclusivo de nuestra especie, es, como les digo, de muchas otras especies. Entonces, partiendo de ahí, es una sociedad jerárquica. Entonces, eso pues otorga ya por definición una autoridad a quienes están arriba y que se va ejerciendo hacia los que están abajo. Da cierto orden y organización. Exacto, orden, organización. Por ejemplo, transferencia del conocimiento. O sea, hemos avanzado como civilización porque se ha transferido conocimiento pues de las generaciones anteriores hacia las siguientes. Entonces, un conocimiento que se va acumulando. No partimos de cero, cada vez pues partimos de lo que van dejando los de atrás. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los maestros, pues son figura de autoridad, o los padres, porque es de quienes, los padres especialmente, de quienes recibimos las primeras lecciones de la vida, los primeros conocimientos, aprender un poco sobre la vida, aprender a comer, a alimentarnos, aprender, ¿no? A empezar a ser autosuficientes, al menos en ciertas tareas básicas, pues lo aprendemos de los padres. Sí. Entonces, necesita haber una autoridad para que nos sometamos, ¿no? Los niños aprendan y tengan esa apertura y hagan lo que le dice el papá o la mamá. Porque si no, no va a haber aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, pues no va a haber... o sea, no va a estar preparado para ciertos aspectos no va de la a haber vida. ese desarrollo, ¿no? Así es. Otro aspecto también es la protección. Con esta figura de autoridad, pues también sabemos que va a haber cierta protección pues en el grupo. Claro, sí, así es. En algunos, por ejemplo, los leones, ¿no? Que ofrecen protección pues a la más, es como esa figura de protección, pues no solo a las hembras, sino a otros a cambio machos, de que ¿no? lo alimenten. Ajá, entonces es el macho alfa, ¿no? Que se impone y que todos los demás machos lo respetan, lo obedecen, vamos a decir, se someten a él, porque también es un intercambio, no nada más es porque sí. El macho alfa pues es el responsable, es el líder y es el que cuida a los demás, ¿no? Porque, digo, claro, entre todos juegan ese papel, pero es como el que va a proteger a los demás. Sí, tiene ese rol. Exacto. Entonces, pues es una de las razones por las cuales existen las figuras de autoridad, sin meternos ya en demasiado detalle. Ahora, ¿en qué se diferencian las figuras de autoridad de otras figuras, de otras personas? En que las figuras de autoridad tienen poder sobre los demás, sobre las personas, en que el nivel de influencia, por lo tanto, es mayor. Se tiene más influencia una figura de autoridad que una figura que no representa autoridad. Y a lo mejor credibilidad. Claro, sí, también podría ser credibilidad, ¿no? El respeto que se tiene, pues generalmente es mayor. Y no quiere decir que no vas a respetar a lo mejor a tus laterales, pero la figura de autoridad generalmente se le impone mayor respeto. Se supone. Incluso también miedo. Excepto en los maestros. Miedo. El miedo también
y que es un mecanismo de control que muchas veces se llega a utilizar. O sea, por ejemplo, hay padres que el mecanismo para controlar a sus hijos es el miedo, ¿no? O maestros o jefes, ¿no? Jefes de la vieja escuela. Hay un libro que se llama La empresa emergente de Rafael Echeverría, que habla sobre la diferencia entre la empresa tradicional y la empresa, bueno, lo que llama la empresa emergente, que tiene características diferentes. Entonces, en la empresa tradicional, la figura que reina, que gobierna o que ejerce el control, pues es la figura de lo que él llama el gerente capataz, que es ese gerente que por medio, que viene, por ejemplo, pues desde hace muchos años, pero ¿cómo ejercían control antes? Pues por medio de los capataces, que eran los que se aseguraban que las personas estuvieran trabajando, y si no trabajaban, el mecanismo de control era la fuerza física. Un castigo. Ajá, un castigo, ¿no?, físico. Entonces, pues bueno, eso se hereda hacia el liderazgo del siglo XX, una buena parte del siglo XX así es. Y entonces, ¿cuál es el jefe que impone mayor respeto, el que impone mayor temor, ¿no? El que grita más, el que controla más? Entonces, bueno, ahora ya las cosas han ido cambiando, pero el miedo e incluso la violencia física, pues, ha sido durante mucho tiempo un mecanismo de control que las figuras de autoridad ejercen sobre los demás. Claro, y a veces, bueno, no a veces, funciona, por algo existe así. Se me hace que ese voy a aplicar con mis alumnos ahora. Porque el del respeto a veces flaquea, entonces ahora voy a poner el de castigo físico. El castigo físico, o de por lo menos de si no hacen esto, reprobada. A ver, oye, si no. Cuando yo cuando iba en la escuela primaria, cuando iba en tercero o cuarto de primaria, pues era una escuela que la fama es que las maestras eran muy estrictas, ¿no? Entonces ahí los castigos de jalar la patilla, de la manazo, eso eran comunes, pero... ¿Sí? ¿Y permitidos? Bueno, a algunos papás sí, pero mis papás nunca lo permitieron. Okay. O sea, a nosotros no nos tocaban. Pero dijeron, lo que sí, solo yo les puedo pegar a mis hijos. Pues sí, ¿no? Pero lo que hacía, me acuerdo, una vez me estaba pasando de chistoso en una clase en cuarto de primaria con la maestra Verónica, que bueno, no le quiero echar de cabeza ni nada, pero se llama Verónica y Viviana. Y ya doy santo y seña de ella. No, entonces una vez, un castigo que luego ya ponía ese hasta atrás que ahora lo veo y a lo mejor son cosas que parecen inverosímiles hoy en día, pero nos pasaba hasta atrás del salón. Uh-huh. Y a cargar la mochila así, con los brazos hacia arriba. Así Ajá. como, pues entonces era pues muy cansado, ¿no? Pero te quedabas todo el tiempo con los brazos hacia arriba. Sí, pero obviamente así empezaba a bajar y luego ya la apoyaba en la cabeza o aquí no. O así, en la nuca. En la nuca. Entonces pues ya ahí te gritaban, levántala. Y bueno, un rato, no era toda la clase, pero era un rato, pues si te portabas mal y eso, ¿no? Entonces, era una especie de tortura física. Sí. Y bueno, había más de eso. Pero bueno, la cuestión es de que pues era un mecanismo de control, ¿no? Pero me gustaría hablar de otras figuras de autoridad diferentes a las que hemos mencionado, porque las que mencionamos son como las tradicionales, sí, las esperadas, incluso las conocidas. Padres, maestros, familiares mayores, ¿no? Policía, gobierno, jefes en el trabajo, etcétera. Pero hay otras que no necesariamente, bueno, pueden o no ser figuras, vamos a decir, sanas, ¿no? O que se desee que sean figuras de autoridad, pero que sí cumplen este rol. En algunos casos, como te digo, es deseable y en otros no. Por ejemplo, líderes espirituales son figuras de autoridad, sí, totalmente. ¿no? O sea, ya sea que sea un sacerdote, o un ministro, rabino, o como se aplique a la religión o a la práctica espiritual que tenga la persona, puede ser el maestro, ¿no? El maestro zen o alguien que ejerce esa figura de autoridad. A veces esa autoridad es explícita o implícita. Okay. ¿Sí? O sea, a veces se declara como figura de autoridad a alguien, o a veces simplemente lo asumimos. Por ejemplo, personas que admiramos, o sea, personas que pueden ser alguien que es destacado en su campo, o sea, en su campo de conocimiento, y a lo mejor lo admiramos, y entonces para nosotros es una figura de autoridad porque lo consideramos a alguien con experiencia, con conocimiento, y nos dejamos guiar, y su opinión tiene un peso muy importante. Claro. ¿No? Y estoy pensando en un ejemplo aquí, dime si estoy en lo correcto, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio está muy a favor de programas para la prevención del cambio climático, programas, no sé, apoyando a Greenpeace, o incluso él me parece que tiene su propia organización, pero todo es a favor del medio ambiente, de la reducción del cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, hace muchas campañas, pero también apoya otras campañas de otras organizaciones, todo en favor del cambio climático. Entonces, alguna otra organización lance alguna campaña, pero si Leonardo dice, manda un tuit diciendo,
apoyen tal campaña. ¡Frum! Claro, O sea, claro. se deja ir todos sus seguidores Ajá. y aportan y cooperan y dan aportaciones, dinero, etcétera, etcétera, y se recauda a lo mejor en mucho menos tiempo el monto que necesitan. ¿Solo por qué? Porque Leonardo DiCaprio puso un mensajito de que apoyen esa campaña. Claro, exactamente. ¿Qué tiene en este caso Leonardo DiCaprio? Que no tengas tú. ¿Qué tiene él que no tenga yo? No. ¿Por dónde empiezo? No. Oye, yo también dibujo. Millones. Yo ahí, Tú también dibujas como la de Titanic. Como la de Titanic, sí. Millones, No. Pero no, a lo que me refiero es ¿qué tiene que hace que las personas lo sigan? Tiene influencia, una influencia grande. Y desde luego para muchos va a ser una figura de autoridad. Alguien que a lo mejor lo ven, a lo mejor, tan solo en ese aspecto, pues como alguien congruente, como alguien que tiene poder, como alguien que incluso tiene valores. O sea, hay como muchos aspectos alrededor de que se pueden asociar o que pueden hacer que alguien sea una figura de poder, ¿no? O sea, como decía, valores. Y entonces termina siendo una persona con una influencia mayor. Y ahorita me vino algo a la mente, un ejemplo. Entonces tú dices, él manda un tweet o manda un mensaje o dicen apoyen y entonces la gente apoya porque le cree, ¿no? Entonces hay confianza, hay credibilidad, que es otro componente que está ahí con las figuras de autoridad. Entonces ese sería un ejemplo de personas que admiramos, ¿no? Destacados en algún campo, como decía, o por sus valores, o por su labor, por su trayectoria, por lo que hemos visto que hace que resuena con algo que tenemos nosotros. Entonces, hace algunas semanas se hace viral el video de esta chica adolescente de Suecia. Greta Thunberg, Greta, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el mensaje que da a muchas personas les hizo sentido y entonces gana influencia, ¿no? O sea, ejerce cierta influencia sobre las personas. Entonces, muchos escuchamos el mensaje y nos hizo sentido y dijimos, pues sí está diciendo algo que es muy cierto, ¿no? Pero también hay muchos críticos o detractores que dicen, sí, pero está actuado, bueno, mil cosas, ¿no? Que no nos vamos a meter en ese debate. Pero aquí, por ejemplo, si fuera Leonardo DiCaprio, claro, ¿qué hubiera pasado? Pues a lo mejor Leonardo DiCaprio ya tendría mayor credibilidad porque es alguien que ya lo has visto hacer y ser congruente y es famoso, claro. No lo sé. Entonces, en este caso, en este ejemplo de dos temas que son, que estamos, bueno, pues sí, el mismo tema. El mismo cambio climático. Cambio climático, ¿no? O sea, medio ambiente. Uno es figura de autoridad y la otra, a lo mejor ese momento no lo era, y a lo mejor lo empieza a hacer, y a lo mejor con el paso del tiempo termina siendo una figura de autoridad importante, pero para muchos, para muchos no lo es. No lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que la desacreditan, empiezan a buscar razones para no creerle, que más allá tengan o no tengan razones como no te creo, ¿no? No eres una figura de autoridad y entonces te rechazo. O sea, ¿qué vemos ahí? Rechazo, en ese caso. Entonces, eso es creo que un muy buen ejemplo de una figura de autoridad no genera ese rechazo, genera ¿cómo se dice? Como ese engagement, ¿no? Sí. Ese involucramiento. Ajá. Mientras que si no se tiene esa autoridad, o cuando esa autoridad no es percibida o no se ejerce sobre algunas personas, entonces lo que puede haber es rechazo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que me parece un buen ejemplo para distinguir cómo. Que ahí también creo que sucede? Hay un poquito, no sé si de peligro, Mike, en estas figuras de autoridad, pensando en estos líderes espirituales y todo eso, de seguirlos. Ajá. O de ya ser fanáticos y lo que él diga. O sea, porque hay líderes espirituales que han sido figuras de autoridad y que... Y que luego hacen estos, ¿cómo se llaman? Sí, suicidios masivos porque es una figura de autoridad. Oye, entonces, pues bueno, tenemos un ejemplo de Hitler, por ejemplo, ¿no? Ajá, entonces claro que son figuras de autoridad. Y ¿cuánto impacto pueden tener en nuestra vida? Ok, ya voy entendiendo por dónde va a ir el tema de las emociones. Muy bien. Bueno, okay, ahí va. ¿No? Entonces, por ahí va. Entonces, bueno, hablábamos de otras figuras de autoridad. Amigos, por ejemplo, también puede ser una figura de autoridad. Amigos, por ejemplo, algunos amigos. Amigos, yo en un grupo de amigos con el que convivía mucho hace algunos años, había un amigo que era mayor que los demás, que todos nosotros, y era como que al que siempre le pedían consejo y lo que él dijera, o sea, tenía una influencia mayor
Entonces era como una figura de autoridad de alguna forma. Lo que él dijera pues tenía credibilidad pues la gente lo seguía, ¿no? Otra figura de autoridad que aquí a mí no me parece muy sano esto, pero puede ser la pareja. ¿No? Claro que sí, pregúntale a mi esposo. Claro que sí. Y ella dijo así de, tengo 2 jefes, uno es mi jefe del trabajo y otro eres tú. Y yo, qué bueno que te has dado cuenta. Y en esos 2 Rafa, hay huyendo. Niveles. O sea, y esos 2 hay niveles, hay prioridad. Así que decide si se quiere pleito con el jefe del trabajo o con el mío. No. Pero bueno, o sea, la influencia obviamente pues debe ser alta, ¿no? Con la pareja pues porque tiene un lugar especial. Pero como figura de autoridad, es decir, tú estás arriba de mí como jerárquicamente, eso sí. No, pero ¿qué pasa? O sea, no sé si has visto o tú también lo has vivido del otro lado, en donde tu pareja es la que determina, la que decide, la que tiene influencia sobre cosas que pues quien debería decidir eres tú, por ejemplo, ¿no? Entonces también se les otorga esa autoridad, se les otorga... la otra vez una familia nos estaba platicando cómo estaban educando a sus hijos, ¿no? Y que para hacerles como claro el ejemplo a los niños, le dijeron, imagínense que esto es un equipo de fútbol, le decía la mamá, esto es un equipo de fútbol, ustedes hijos son los jugadores, yo, la mamá, soy el director técnico, ¿ok? Entonces, yo soy aquí la que mando. Y los niños, ¿y mi papá qué es? Él es el dueño del equipo. Entonces ya ahí quedaron claros los roles. Sí. Bueno, Diana, pero vámonos a una breve pausa de nuestros patrocinadores. Perfecto. Y regresamos. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas: Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabata y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búsquenos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Bueno, pues estamos de regreso. Hablábamos sobre figuras de autoridad, qué son, ejemplos, ¿no? Qué tipos de figuras de autoridad. Y bueno, ya ponemos algunos ejemplos de Diana. ¿No? Que soy yo la autoridad en mi casa. Así. Bueno, eso dice. No es cierto. La compartimos, ¿verdad, mi amor? Recuerda que escucha este podcast por eso, y se va a enterar de saludos. lo que... Bueno. Pero Diana, lo que me gustaría hablar a continuación es cómo nos relacionamos con las figuras de autoridad. Muy bien. Y aquí hay un tema que ya mencionábamos hace rato, que es el aprendizaje, por ejemplo. La influencia que tienen las figuras de autoridad tienen un gran peso en nuestro aprendizaje, porque vamos a aprender cosas parecidas, adoptamos modelos mentales que tienen las figuras de autoridad. O sea, las figuras de autoridad ejercen una influencia tal que modelos mentales, formas de pensar que no necesariamente tengan una explicación. A ver, yo pienso esto porque me di cuenta. O sea, puede no haber una explicación, una reflexión detrás de por qué veo las cosas como las veo, pero sí una persona que es una figura de autoridad para mí comparte estos modelos mentales, es muy probable que yo termine adoptando estos modelos mentales. O sea, piensa, por ejemplo, en los niños y con los padres. Creencias que nunca se cuestionaron y que las dan por ciertas porque pues vienen de los padres. O algún jefe que tenga influencia o algún amigo o algún líder o alguien que tenga una influencia, un líder espiritual, por ejemplo, que entonces dice... el descanso es malo, es de holgazanes, y por poner un ejemplo. Entonces, pues es algo que yo adopto y me quedo con esa creencia y la repito como si fuera mía. Claro. Entonces, eso tiene que ver mucho con el aprendizaje. Entonces, vamos a aprender, como te digo, cosas parecidas, heredar modelos mentales, y el aprendizaje de una figura de autoridad muchas veces no es cuestionado. O sea, esa es una cuestión que si es... Me pueden decir lo mismo, el mismo modelo mental, el mismo concepto, el mismo aprendizaje, lo puedo obtener de alguien que es una figura de autoridad o de alguien que no lo es. Y puedo cuestionarle a esta otra persona que no es una figura de autoridad, pero si viene de una persona que sí representa una figura de autoridad, entonces muchas veces ni lo cuestionamos. Ni lo cuestionas. Y aquí me viene mucho la parte de la religión, ¿no? O sea,
y digo, yo estoy más familiarizada con la religión católica, muy poquito con la cristiana, pero esta parte de, pues crees en el cielo y crees en el infierno. Ajá, claro. Y crees en los pecados y crees en Adán y Eva y la manzana y que tienes que bautizar y lo crees y lo crees y lo crees. ¿Por qué? Porque ya, te lo enseñaron tus papás, bueno, en este caso mis papás, porque bueno, en esa religión crecieron. Y ahí pues ellos ¿cómo? ¿De dónde vienen? De sus papás y de los sacerdotes. Y cuando realmente te lo cuestionas, o yo que he llegado a cuestionármelo así de, ¿y por qué creo lo que creo? O sea, realmente creo Sí. que salimos de una costilla, realmente creo que si me muero me voy a ir al infierno, que bueno, ahí me voy a encontrar a varios, entonces no tengo tanto Ahí nos problema. vemos. Bien. Ahí nos vemos. Entonces, como dices, este aprendizaje pues se llevó a cabo durante mi niñez, porque tenía estas figuras de autoridad que pues para mí tenían toda la credibilidad. Si ellos me lo decían era por algo, ¿no? Pues ellos finalmente eran mis protectores. Ajá. Pero bueno, ya creciendo sí me cuestiono de por qué creo lo que creo. Exacto, o sea, cuando adquieres ese conocimiento o ese aprendizaje, no lo cuestionas. No, lo recibes a lo como mejor es lo que es. Después ya lo puedes cuestionar. Pero aquí lo interesante es que de entrada estás abierto y estás dispuesto, o sea, estás predispuesto a recibir y a creerle a la persona o a las personas. Y en este caso, ¿qué pones? Bueno, fue de niña y ahora ya de adulta, pues, o bueno, hace muchos años que ya eres adulta, empezaste a cuestionar. A lo mejor ya hay cosas que cuestionas. Sí. Pero esto no es exclusivo de la niñez. También a esta edad, o más o menos años, igual, o sea, esas creencias de alguien que es un líder, alguien que es por ejemplo, un líder de opinión, cuando vas cuestiones como campañas políticas. Y si seguimos a alguien, algún periodista o algún comentarista o alguien que es un líder de opinión y que dice, es que fulanito de tal, lo creemos muchas veces sin cuestionarlo. Quizá después lo empecemos a cuestionar o no, pero en ese momento, como es una figura de autoridad, lo damos por hecho, ¿no? Entonces, esa es una forma de relacionarnos, es lo que recibimos, lo que aprendemos, lo que creemos, nuestra forma de concebir el mundo en diferentes aspectos. Otra forma de relacionarnos es mediante la sumisión, someternos a la voluntad, en mayor o en menor medida, de las figuras de autoridad. Por ejemplo, los que se someten a su pareja. O los que se someten a su jefe. Okay. O los que se someten a sus clientes. También, que no lo mencioné hace rato, pero otra figura de autoridad para muchos son los clientes. Es como le voy a decir que no a mi cliente, pues es mi cliente, el cliente lo que siempre pida. Siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. Exacto, ese es un modelo mental muy arraigado. Al menos no sé en otros países. Aquí en México es algo que durante muchos años se ha repetido. El cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y pues se ha adoptado y muchos sí se lo creen así. Yo la verdad es que no lo veo así, la verdad. Y me ha traído algunas discusiones con pocas ocasiones, pero me ha traído algunas discusiones con clientes. Entonces, bueno. Sí, ya es perder ahí totalmente tu voluntad, tu libre albedrío, tu discernimiento por hacerle caso a esta figura de autoridad. Como lo decimos hace ratito, estos líderes espirituales de los suicidios masivos, ya totalmente estás a voluntad de líder espiritual. No pierdes tanto tu capacidad de decisión, que esta figura de autoridad pues te tiene completamente en sus manos. Claro, exacto. Y ahora, que alguien sea una figura de autoridad o no, pues eso no es problema como tal. O sea, existen las figuras de autoridad, les otorgamos autoridad a diferentes personas. Y como ya vivos, tienen su porqué. Y tienen su porqué y su para qué, y puede ser muy benéfico. Pero la forma en cómo nos relacionamos es ahí donde puede hacer una diferencia. Entonces, ellos influyen en nuestras emociones de diferentes formas. Por ejemplo, emociones que pueden detonar en nosotros, miedo, ¿no? Por ejemplo, o alegría y motivación, si es alguien inspirador. Culpa, por ejemplo, también, que es un mecanismo de control que pues hay padres que a sus hijos pues a través de la culpa es como los mueven, ¿no? Vergüenza también, o jefes, ¿no? Que a través de la vergüenza. Entonces pueden ser diferentes formas en cómo nos relacionamos con las figuras de autoridad que detonen emociones que nos pueden ayudar o nos pueden limitar. Y fíjate que hay quienes a lo mejor lo hacen como muy intencionalmente, ¿no? Hay veces que pues, las emociones van a surgir pues dependiendo de cómo tú estés en este momento de estado de ánimo, pero hay jefes que sí tratan de
ejercer o de impactar o de hacer que tú sientas esa emoción. Yo me acuerdo de una directora que teníamos ahí en la empresa, que a lo mejor era porque era pues la única mujer y en un puesto muy alto, y yo no sé si derivado de eso pues tuvo que utilizar este estilo de liderazgo basado en el miedo, pero era realmente miedo, o sea, ya era miedo incluso de hablar en la junta y levantar la mano porque en una de esas hasta te corría, así como la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, de cártela en la cabeza. O sea, realmente ya asistir a una de las reuniones, ya era asistir con miedo porque no sabías qué iba a suceder, ¿no? Y pues ese estilo le gustaba porque parecía, o esa es mi interpretación, que con ese miedo mantenía el control. Sí, o sea, eso es antes era más común, ya no lo es tanto, pero lo sigue siendo. Yo hace un par de semanas tal vez estaba entrevistando a algunas personas en un proceso de un diplomado de desarrollo de competencias de liderazgo, una empresa que me invita a colaborar con ellos en dar sesiones de tutoría a las personas que están tomando este diplomado, y entonces les comparto la retroalimentación que se hace por medio de una evaluación de 360 grados que mide ciertos comportamientos que se trabajan en este diplomado, en este programa. Lo que revisaba con algunos es que precisamente le tienen miedo a su jefe. O sea, lo que dicen es, pues es que él, si no se hace lo que yo digo, por ejemplo, ¿no? Se enoja o no puedo exponer un problema o algo sí, un problema, porque si no el jefe va a tomar represalias. Entonces sí, hay miedo, o sea, no son todos, pero llega a pasar. Entonces sí. Y, por ejemplo, también en los niños, como platicábamos en el episodio pasado, en el 75, de cómo ayudar a los niños a manejar sus emociones, que decíamos el castigo que va generando a los niños, pues miedo. Entonces el respeto que se va a tener a la autoridad, a los padres, pues no es de respeto, sino es de miedo. De no hago esto porque voy a tener un castigo, porque voy a tener alguna violencia física hacia mí, y entonces el comportamiento deseado no está basado en el respeto, sino en el miedo que ya le tengo a esta figura de autoridad que son mis padres. Claro, y mira, hablando de figuras de autoridad, aquí ahorita una llamada que no pude atender de una figura de autoridad. No, no es cierto. ¿Y ya te dio miedo? Es una clienta, ¿no? Y líder de algunos programas en los que estoy participando. Pero no. Regresando aquí al punto. Bueno, entonces, ¿cuáles son el problema con las figuras de autoridad? O sea, el problema es cuando nos relacionamos cuando hay cierta dinámica que precisamente no nos lleva al bienestar. Porque si te fijas, si te pones a pensar, una figura de autoridad es alguien que puede proveer bienestar, puede asegurar el bienestar o influir para que se dé el bienestar en las personas sobre las que ejerce esa autoridad. Seguridad, aprendizaje, etcétera. Pero cuando eso no ocurre es cuando hay problemas. Entonces, ¿cuáles son esos problemas? Cuando, por ejemplo, transgreden los límites de su autoridad, ¿no? O sea, estas personas se brincan los límites, o nosotros lo permitimos que brinquen esos límites de su autoridad. Por ejemplo, clientes que esperen ser atendidos fuera de horario, por ejemplo, o que esperen ciertas concesiones adicionales a lo pactado, que exigen un nivel de servicio por encima del contratado, que quieren un trato especial, o sea, especial con respecto a otros clientes, o descuentos fuera de lo negociado o fuera de lo saludable para el negocio, o también la forma en cómo hablan, la forma de exigir, o sea, faltas de respeto, por ejemplo, ¿no? O actividades, servicios o productos que no fueron pactados inicialmente y que los esperan. Otro ejemplo, jefes que exigen más de la jornada laboral o que quieren controlar a las personas fuera del horario de trabajo. Pero es que a eso se le llama ponerse la camiseta, Mike. O sea, tienes que estar en tu celular 24/7 porque eso es ponerse la camiseta. Bueno, aquí en México eso es muy común y eso pues va a cambiar sí o sí porque ya se publicó una norma oficial mexicana que habla sobre la prevención y la atención de riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, y esto por cuestión que México tiene muchísimos tratados, es el país que más tratados tiene con el resto de países del mundo, pero hay algo que precisamente por estos tratados debe cumplir, que es pues, vigilar que haya ciertas condiciones en el entorno laboral que hagan que minimicen o se atiendan estos riesgos psicosociales.
que tienen que ver con eventos traumáticos, que tienen que ver con el entorno organizacional, cómo se vive, en fin. Muchas prácticas, muchas malas prácticas que se tienen en México de cómo se trata a los empleados, pues bueno, ya van a estar mucho más observadas por esta norma que se publicó y que entra en vigor el 23 de septiembre de 2019. Entonces... O sea, ya entró. No, estamos a 2 días. Dijiste 23 de septiembre. Perdón, de octubre. Sí, tienes razón. Pero bueno, la cuestión aquí es de que hay muchas prácticas que hoy son normales, como eso de es que no te pones la camiseta. Aquí pues nos referimos a ponerse la camiseta, es la camiseta de la empresa, ¿no? Tener el logo de la empresa, o sea, ser orgulloso y darle a la empresa, ¿no? Lo que merece. Sin embargo, pues a veces se esperan muchos sacrificios del empleado vía el tiempo que pasa o afectando el equilibrio familiar. En México es el país de la OCDE que trabaja más horas a la semana o al mes, bueno, de los que trabajan más horas, bueno, al año, ¿no? Por ahí 2,500 horas, no recuerdo ahorita la cifra, en algún momento quizá lo comentamos, pero bueno, es precisamente por una cuestión cultural y una cuestión de que no hay respeto, o sea, el jefe pues toma una postura, una posición que no le corresponde, ¿no? Más arriba de lo que le corresponde. Entonces, se pide a veces jornadas laborales que no se pagan, ¿no? Mayores, jornadas más largas, realizar labores adicionales a la descripción de su puesto, sacrificar tiempo personal o el balance de vida por el trabajo y este tipo de cosas. Entonces, bueno, esa es una relación definitivamente no saludable que yo creo que va a cambiar y que bueno. Otro ejemplo de problemas, ¿no? De donde se transgreden estos límites de autoridad. Por ejemplo, padres entrometidos que quieren tomar decisiones que no le corresponden. Obviamente, cuando son niños pequeños, pues todas las decisiones les corresponden. Pero conforme va creciendo los hijos, hay decisiones que ya se le van delegando a los hijos y que ya no le van correspondiendo a los papás. Pero pues hay veces que este control o pues se ejerce durante toda la vida, como el ejemplo que nos ponías de esta persona que a su mamá no le podía decir que no, entonces cambiaba sus planes porque no le podía decir que no. Y así hay, ¿no? O sea, que por ejemplo, que quieren decidir cómo decorar la casa. O sea, los hijos que ya se casaron o ya, ¿no? Cómo decorar la casa o a dónde se tienen que ir de vacaciones o en qué gastar el dinero o decisión sobre eventos importantes de la vida de los hijos, que algunos padres pues esperan que sigan tomando ellos esa decisión. Entonces, bueno, me parece que eso no es sano. O amigos que sobrepasan los límites o que quieren controlar, esos amigos que ejercen alguna figura de autoridad sobre los demás y que a lo mejor lo quieren aprovechar y ejercer cierta influencia o manipular para que hagan lo que ellos quieran, este tipo de cuestiones. O, por ejemplo, las parejas que ejercen control sobre el otro, que es aquí el problema, en lo que yo te decía. Es peligroso. ¿Qué vestir, por ejemplo, no? O en qué horarios, o si puede o no salir, cuestiones así. ¿Con quién salir? ¿Cómo comportarse? O decisiones de carrera, no puedes trabajar, o ahí no me gusta que trabajes. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Es peligroso. O tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, mujeres que yo he escuchado que hacen, hombres también, definitivamente, hombres y mujeres, pero es, no me gusta esa amiguita tuya que tienes, ¿no? O ese amigo, o en fin, o sea, que quieren controlar eso. Entonces, pues, y hay personas que se someten a eso porque ven como figura de autoridad. Y es que él me dijo, es que se enoja, es que se va a enojar, es que no puedo. Entonces, ahí es donde yo creo que está el problema, porque ya atenta contra el bienestar, contra los límites, en mayor o en menor medida, pero algunos de estos ejemplos que puse y muchos más que podríamos poner es cuando atentan contra el bienestar, contra el equilibrio, contra lo saludable de la persona porque hay este sometimiento. Entonces, para mí ese es el principal riesgo, el principal problema. Pero Diana, vamos a un corte, ¿te parece? Perfecto. Y continuamos en un momento más hablando de las figuras de autoridad y las emociones. Bueno, pues estamos de regreso. Diana, estábamos hablando antes de irnos al corte acerca de los problemas con las figuras de autoridad, ¿no? Y ponemos un ejemplo cuando se transgreden límites de la autoridad. También, bueno, en esta dinámica, o más bien otro problema que es cuando se ejerce una influencia tal que se fomentan, por ejemplo, aprendizajes nocivos, o cuando hay abusos y faltas de respeto, o cuando se generan sentimientos de malestar. O sea,
como humillación, manipulación, etcétera. Entonces hay figuras de autoridad que, no sé si has visto que hay personas que tal vez no tomaban o no consumían drogas o cosas así y porque la pareja lo hace, ellos terminan en esos comportamientos. O tal vez personas que se empiezan a aislar de sus amigos o que, qué sé yo, que se vuelven irresponsables en el trabajo, eso por la influencia de sus parejas, ¿no? En este ejemplo. Entonces, ese tipo de aprendizajes, de prácticas nocivas que atentan contra el bienestar, pues serían un ejemplo de efectos negativos que una figura de autoridad está ejerciendo sobre los demás. Sí, porque estarías ahí relacionándote totalmente desde un aspecto o desde una perspectiva de sumisión ante esta figura de autoridad, ¿no? Uh-huh. Que bueno, Así ahí es. ya vienen otros issues existenciales de por qué permites eso, pero bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué más, Mike, de estas figuras de autoridad? Digo, a mí me viene a la mente con esto que comentas de sentimientos de malestar, de humillación, yo tenía una jefa en el primer trabajo que tuve ya después de graduarme de la carrera que realmente, o sea, era humillación tras humillación. Y bueno, yo recién egresada, no sabía nada, pues aguantaba porque pues a lo mejor me lo merecía, no lo sé. Pero yo me acuerdo que creo que ya también lo comenté una vez, ¿no? Que me revisaba mis reportes y me los aventaba al escritorio y me decía, toma tus porquerías. Sí, ¿no? Alguna vez lo Entonces, platicaste, sí. pues claro que yo recién egresada con mi autoestima así de no sirvo para nada, pero pues bueno, no le podía yo contestar nada porque era mi jefa, pero era una humillación constante. Ya después cuando nos pusimos, ya las dos teníamos el mismo nivel, ahora sí. Ya no era figura de autoridad. Ya no era figura de autoridad y entonces sí, ya Claro. me podía poner al tú por tú. Y entonces sí, ya nos tocaban a las dos nuestros pleitos. Pero mientras fue figura de autoridad, yo me quedé calladita. Sí, a veces pues a mi gerente le decía, pero pues en el día a día yo calladita porque pues bueno, era lo que me tocaba estar con esta figura de autoridad. También, fíjate que a veces cuando ya no tiene el puesto, la posición, esta persona que era figura de autoridad, ya se pierde esa figura de autoridad. Pero hay veces que no, ¿eh? Hay veces que hay personas que ya no yo es... así le perdí el respeto sí. completamente. No, yo dije, sí, ahora es cuando Claro, viene no, mi y revancha. qué bueno, o sea, porque ya se corta ese lazo y se corta como esa relación. Pero hay personas que vienen cargando con esas figuras de autoridad cuando ya no de manera oficial o formal, pues son jefes. Por ejemplo, algún jefe que tuvieron en un trabajo o alguien que ya ni siquiera están en el mismo empleo, ya están en situaciones diferentes, pero que le tienen miedo, por ejemplo, que sigue, ¿sí? No sé si has visto alguna vez. Pues más bien, o sea, con eso me viene un ejemplo a la mente de mis maestros, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita donde estoy dando clases en la preparatoria, tengo ahora colegas que en su momento fueron mis maestros de la claro. preparatoria, Sí. ¿no? Entonces, pues en su momento yo le decía maestro, profesor, miss. Y entonces ahora que los veo, le sigo diciendo, oye, profesor, oye, maestra, oye, miss. Así de, no, ya háblame de tú, ya dime por tu nombre. No puedo, es como, no, por mucho no puedo faltarle el respeto. No, por mucho que ahora sea mi colega y ahora trabajemos juntos, pues fue mi profesor o fue mi miss, entonces sigue siendo miss. O profe, ¿no? Sí. Sí, fíjate, ahorita me viene un ejemplo también a la mente. Tengo un tío que es militar, ya está retirado, pero pues él era general. Bueno, se retiró con el rango de general. Y me acuerdo que alguna vez fuimos a algún lugar, alguna zona militar, no sé si es donde él vivía en algún momento, no me acuerdo, pero el chiste es que íbamos con él, iba su esposa, mi tía, y bueno, mis papás, bueno, íbamos ahí, algunos familiares. Y entonces llega él y se identifica con la persona que es un soldado que estaba ahí en la entrada y le dice, no sé si le dio una credencial o algo así, le dijo, soy el general fulano de tal, bueno, no voy a revelar nombres, y entonces dice, sí, mi general, y así como decíamos aquí, se cuadra, ¿no? O sea, el saludo, y todo, y entonces, no sé, algo le pidió y dijo, sí, mi general, o sea, muy dispuesto a servirlo, y ya, pero mi tío ya estaba retirado. Sí.
¿no? Sí, ya no tenía por qué. Exacto, o sea, ya no estaba. rendirle. Exacto, ya no había, formalmente, pues ya no había. Pero, sin embargo, bueno, en el ejército hay pues Claro. mucha disciplina, todo esto, y se respeta la autoridad, ¿no? Entonces, en este caso, y además, este soldado, pues creo que nunca estuvo bajo el mando directo de mi tío, Ajá. pero tenía un rango alto. Claro. Y entonces eso se respeta mucho. Entonces es una figura de autoridad que por el rango, o sea, lo que tú quieras, pero no era su jefe, es a lo que voy, y sin embargo pues está ese respeto y ese pues voluntad de servirle a la persona, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos de abusos, faltas de respeto, se generan sentimientos de malestar, nos poníamos este ejemplo de esta jefa. Entonces, bueno, me gustaría también hablar de las consecuencias de esto que estamos hablando, de estos efectos nocivos. Es cuando se toman decisiones, cuando las personas toman decisiones buscando complacer o apaciguar, ¿no? Calmar a esa figura de autoridad. Entonces, por ejemplo, cuando hacen a alguien, pero porque no se enoje la otra persona. Entonces, pues yo no quería, pero mi mamá, pues, o mi jefe, o mi pareja, o quien sea, se iba a enojar. Entonces termino haciendo algo por complacerlo, porque no se enojen, por evitar un problema, Sí. ¿no? Entonces, pues bueno, ese es tal vez muy común. Le dije que sí porque era mi jefe, como tú, ¿no? Me quedé Sí. callada porque era... Porque era mi jefa Ajá. y pues no quería que me corrieran. ¿no? Entonces, sí. Quería que la corrieran a ella. Tengo la costumbre muy arraigada de que no quiero que me corran de mi trabajo, ¿no? Sí. Bueno, también se altera el balance de la vida, ¿no? O sea, consecuencias de esto es que vivo una vida sin balance, sin equilibrio, donde le dedico más tal vez al trabajo que a mi familia, o tal vez le dedico más a mi pareja y me alejé de mis amigos, o con amigos que ejercen influencia y me alejo de mis familiares, de mi pareja, qué sé yo. Entonces se altera ese balance. O se vive sin propósito. ¿Te acuerdas? Hablamos en el episodio 32 con Gerson acerca de propósito de vida, ¿no? Pero se vive sin propósito y para complacer a los demás. Entonces se pierde como esa voluntad, ese propósito, esa misión de vida y me desconecto y voy a la deriva haciendo lo que a quien yo le he concedido autoridad, pues me dijo que hiciera o lo que cree que está bien que yo haga. O incluso, híjole, es que aquí también puedes evadir tú tu parte de la responsabilidad, ¿no? Si dices, pues yo no quería, pero mi esposo, o sea, a lo mejor yo no quería separarme, pero mi esposa sí quería, pues, ajá, lo pones como figura de autoridad, pero también evades tu responsabilidad, así de yo no quería, pero mi mamá, mi jefe, mi pareja... Bueno, es que precisamente algo de lo que se está haciendo es evadiendo una responsabilidad. Empezando por la responsabilidad de poner límites. Ok. O sea, si la persona no respeta esos límites, pues ni modo. Me toca a mí hablar, conversar, pedir, exigir, ¿sí? Que los límites, poner esos límites. Entonces, esa es una responsabilidad pues, que nos corresponde a cada uno. Y podemos decir, es que me ha controlado toda la vida. Y bueno, pues sí, qué lamentable. Pero incluso la hablábamos, me parece, cuando grabamos el capítulo con Melissa, acerca de relaciones de pareja y hablamos un poquito de esta cuestión de dinámicas de las parejas cuando una se sometía a la otra y que, bueno, finalmente, pues era su responsabilidad poner hasta que la persona dijera basta, porque por mucho que quiera ayudar a una persona que esté en esta situación, pues quien tiene el poder y la responsabilidad principal es la persona que está metida en esa situación. Entonces, claro. Entonces sí, es una evasión de la responsabilidad. O sea, no se es completamente víctima de esto, ¿no? O sea, hay una parte de responsabilidad que no se está asumiendo al dejarse someter. Entonces, también, bueno, hablábamos de... Por ejemplo, se asumen responsabilidades que no corresponden. O sea, la felicidad o el bienestar de los demás lo ponemos en nuestras manos y estamos cargando con eso por complacer, porque sea feliz. Pero cuando asumimos una responsabilidad que no nos corresponde, estamos renunciando a otra responsabilidad que sí nos corresponde, ¿no? Entonces, el hacerme responsable de algo, de alguien, no me hace más responsable, me hace irresponsable porque estoy subsidiando o patrocinando la irresponsabilidad de otro. Entonces, pues eso es otra de las consecuencias, ¿no? Vivir sin propósito y vivir asumiendo responsabilidades que no me corresponden y al mismo tiempo, pues, renunciando a otras que pues tal vez sí me corresponden.
Otra consecuencia, Diana, pues se producen emociones desagradables como la frustración, el enojo, la culpa, el miedo, pero sobre todo de manera disfuncional. O sea, que en realidad son emociones que no deberíamos estar cargando nosotros, pero que son detonadas por estas circunstancias de las que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a esta situación? ¿O qué hacer para asegurar que las figuras de autoridad sirven para nuestro bienestar? Y nosotros pues también, ¿por qué no? Contribuir al bienestar de ellos y no para el malestar, no una relación disfuncional como los ejemplos que estamos poniendo. Yo pienso que una sería como mantener el equilibrio. O sea, ya vimos que las figuras de autoridad existen para tener un orden, para tener cierto control, para cierta organización. Entonces, bueno, son necesarias. Pero sí mantener un equilibrio, límites sanos, no perder mi voluntad y, por supuesto, no perder mi responsabilidad ante pues las decisiones finalmente que tomen, ¿no? Yo creo que una sería como esa, mantener el equilibrio. Claro, sí, muy importante el equilibrio, como dijiste, límites sanos, y que aquí esto implica delimitar en qué contexto le concedo autoridad a la persona. Y fuera de eso, pues no tiene autoridad, ¿no? O sea, establecer esos límites. Oye, si fuera adolescente yo diría, o sea que yo decido cuándo sí le voy a hacer caso a mis papás y cuándo no. Es todo se puede transgiversar. Sí. Claro, pero bueno, aquí también tiene que ver con qué responsabilidades asumo. O sea, si vamos a suponer que yo tengo un líder en una comunidad y digo, no, pero pues yo no quiero que sea mi líder. Bueno, ¿qué beneficios estoy recibiendo de la comunidad, de su liderazgo, de los cuales me beneficio? Que entonces, si no quiero esa autoridad y quiero marcar un límite ahí, pues entonces también tengo que marcar un límite en los beneficios que estoy recibiendo de eso. Entonces ahí sería, si no estoy dispuesto a seguir o a someterme a ese líder, entonces también lo que debo hacer es renunciar a los beneficios que recibo por eso mismo. Que ¿no? Finalmente fue lo que pasó con mi hija. ¿No? Claro, o sea, que no le parecían los límites de hora de llegada, de permisos, etcétera, etcétera, de actividades que tenía que hacer en la casa, no le parecían, no le gustaban, y entonces dije, bueno, pues ahora sí que si estás dentro de la casa, estas son las reglas. Si no quieres esas reglas, pues la otra opción es independizarte. Y nos mandó a volar y se independizó. Pero bueno. Pero pues con lo que eso corresponde. Ahora tiene que trabajar para mantenerse, bla, 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 bla. O sea, claro, o sea, unas por otras. Y bueno, seguramente le servirá y aprenderá mucho y todo eso. Pero sí, es como un intercambio. Es decir, no, una figura de autoridad no es alguien que me va a quitar y a quitar y a quitar y a quien voy a estar sometido, o sea, en un contexto sano. Es un intercambio. Una persona que ejerce autoridad sobre mí también me va a brindar algo, y ya hablábamos de eso, protección, aprendizaje, orden, ¿no? Sí. Todos estos aspectos positivos. Entonces, pues sí, de la mano con los límites o lo que yo no quiero aceptar, pues es también, pues entonces renuncio a lo que estoy recibiendo por eso. Y hay algo muy importante, pues desarrolla la inteligencia emocional. Sí. ¿No? Para poder poner esos límites precisamente. Y también aquí, pues nuevamente, como lo hemos dicho en muchos episodios y en muchos temas, identificar mis emociones, aprender a relacionarme conmigo mismo, a identificar mis emociones para poder saber, por ejemplo, cómo me estoy sintiendo con esta persona, hasta dónde ya no es sano, hasta dónde ya eso me está llevando a una situación de malestar. Entonces, identificar cómo me siento con esa persona. Hemos hablado en el episodio 20 acerca de este tema, de las necesidades detrás de mis emociones, reconocer y entender mis emociones. También comunicarme para expresar mis emociones. Cuando algo no me gusta, poner un límite, pues también expresarlo. El episodio 22 y 25 hablamos de eso también, ¿no? Precisamente, Diana, de etiquetar primero nuestras emociones y poderlas expresar, etiquetar y expresar nuestras emociones. Entonces, conocer las emociones, conocernos a nosotros mismos, que también hemos hablado emociones, reflexión y bienestar en el episodio 4. También hablamos recientemente en el episodio 74 acerca de la soledad, ¿no? Uh-huh. También que nos lleva a la reflexión, a conocernos a nosotros mismos. Todo eso nos puede ayudar para saber qué límites son sanos y qué límites no, hasta dónde sí estamos dispuestos, hasta dónde no, qué cosas recibimos como beneficios y si estamos dispuestos o no, y entonces ir marcando todos esos límites. Totalmente de acuerdo, Mike. Y pues, ¿qué te parece si ya con esto que nos comentaste, pues vamos concluyendo y terminando el episodio de hoy? Muy bien, Diana. Te voy a decir con qué me quedo yo.
¿Con qué me quedo yo? Al principio, pues mi primera connotación hacia figuras de autoridad es una connotación negativa, así de, ay, tengo que obedecerle a alguien, ¿no? Tengo que hacer lo que esa persona me dice. Entonces, un poquito esa de, ay, tengo que ponerme bajo el mando. Rebelde sin causa tú. Entonces yo quiero retar la autoridad todo el tiempo, ¿no? Pero la verdad es que, como lo platicábamos, pues estas figuras de autoridad nos dan cierto orden y jerarquía, desde el núcleo familiar hasta, bueno, ya hablando de organizaciones y más allá, pues de países, ¿no? Entonces tienen una razón de ser estas figuras de autoridad. Pero sí va a ser importante, número uno, nunca perder nuestro discernimiento y nuestro libre albedrío como seres humanos, de saber si solamente estoy siguiendo a la autoridad pues porque todo mundo la está siguiendo y no hay opción, o porque realmente veo en esa autoridad todos estos beneficios de protección, de seguridad, de orden, de organización, de los cuales pues ahora sí que beneficios de los cuales me estoy beneficiando. Uh-huh. Y creo que nuestra brújula, como siempre, van a ser nuestras emociones. Si yo estoy siguiendo a un líder con el cual ya me empiezo a sentir frustrada, con el cual no estoy de acuerdo con esos sentimientos, que estoy sometida por miedo, entonces muy posiblemente sea momento de retirarme o de cambiar de figura de autoridad y de salirme de ese entorno, ¿no? Y por otra parte, si veo en una figura de autoridad, pues congruencia, donde me siento segura, donde me siento tranquila, donde estoy en bienestar y donde lo que predica está alineado con mis valores, con mis creencias, con mi forma de ver la vida, bueno, pues puedo mantenerme ahí, ¿no? Entonces esta figura de autoridad me va a ayudar un poquito también como a guiarme, a mantener el orden en esta sociedad. Finalmente somos seres sociales, pero mis emociones son las que me van a indicar si estoy o no en el lugar correcto o siguiendo o no a la persona indicada que tiene congruencia con con mis valores y mi forma de ser. Entonces con esto me quedo. Bueno, muchas gracias por compartir, Diana. Yo también, algo con lo que me quedo de este tema, la reflexión que me deja el haber compartido esto es pues que no es mala la figura de autoridad, que no podemos, o no es sano tampoco estar retando a la autoridad por retarla. Claro. ¿No? Que hay un valor y que hay un porqué, un para qué, y que también es muy importante que seamos conscientes de nuestros límites para saber hasta dónde sí y hasta dónde no, con quién sí, con quién no, pero que eso también implica una responsabilidad. Renunciar a una figura de autoridad implica también renunciar a los beneficios que podría estar obteniendo de esta figura de autoridad, de los cuales tal vez no soy consciente porque pienso que pues solo es seguir solo esta persona. Me dan órdenes. Exacto, y no es así, o sea, hay un beneficio, entonces también ser conscientes de eso, ¿no? Y me gustaría invitar a las personas que nos escuchan a que hagan la reflexión de si hay alguna figura de autoridad que no les esté aportando bienestar. Alguna figura de autoridad cuya relación no sea sana, no sea saludable, y qué límites deberían o podrían establecer. Y también, si identifican alguna figura de autoridad con la que tal vez no están muy conformes, pero que quizá no han valorado los beneficios que les otorga el estar bajo esta figura de autoridad. O sea, ¿de qué se benefician al estar ahí? Protección, seguridad, aprendizaje, qué sé yo, ¿no? O sea, por ejemplo, si son adolescentes, a lo mejor con los padres, uh-huh. Que a lo mejor no les gusta eso, pero ¿qué están recibiendo a cambio que es para su bienestar? Entonces, bueno, reflexionar, como hacer así, a ver qué hay a mi alrededor en cuanto a figuras de autoridad, cómo me estoy relacionando, cuáles son para el bienestar, cuáles no me están llevando al bienestar, y pues tomar las decisiones que tengan que tomar. Excelente. Muy bien, Diana, pues con esto concluimos el tema del día de hoy, que fue figuras de autoridad y emociones. Recordamos los medios de contacto para que se acerquen con nosotros, nos compartan sus comentarios, sus experiencias, sugerencias, peticiones. Diana.gomez@expresaremociones.com y Miguel.sotomayor@expresaremociones.com son nuestros correos electrónicos. Exacto, redes sociales, en Facebook como Expresar Emociones, Emociones y Bienestar, en YouTube y en Instagram como Expresar Emociones, y bueno, también ya saben, en Spotify, en iVoox, ¿en dónde más, Mike? Apple Podcast.
Muy bien. Pues y ahí todo nos eso. pueden encontrar como Expresar Emociones. La Y página, sigamos entonces. la página expresaremociones.com. Y vamos a seguir compartiendo todo este maravilloso mundo de las emociones. Todos aquellos que se han beneficiado de lo que compartimos aquí, de las buenas y de las malas experiencias que hemos tenido Mac y yo, sigamos compartiéndola, repliquen, forwarden, para que esta información cada vez llegue a más personas y realmente sigamos con esta misión de desarrollar la inteligencia emocional para el bienestar de todos nosotros, de toda la humanidad, para vivir todos en un mundo con mayor bienestar, tranquilidad, felicidad, emociones positivas y sobre todo comprender que todas las emociones que sentimos, ya sea positivas, negativas, tienen un para qué. Entonces simplemente sigamos compartiendo este desarrollo de la inteligencia emocional para el bien de todos nosotros. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiós.